Que sea la primera casa del santuario no significa que Mu de Aries sea un caballero fácil de derrotar. De hecho, al frente de la guerra debería estar siempre un gran guerrero para disminuir las bajas en batalla. Prepárense, porque hoy veremos a Mu Divino, la defensa del santuario. Antes de ver la guía en extenso de este personaje, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Ok, finalmente llegó este señor y tenemos que hablar de muchas cosas. Empezando porque personalmente creo que en el tema de las habilidades hay algo que no tiene mucho sentido, ahora lo voy a comentar, aunque nos estaría obligando a jugar con otras alineaciones o mejor dicho con otras unidades casi para que tenga algún tipo de utilidad. Bien, empecemos entonces con Mu Divino. Bueno, empezamos. Cuando hablamos de Mu tenemos que primero entender las habilidades y nada más con el básico van a entender lo que les digo de cosas que no tienen mucho sentido y que tal vez pudieron ser mejores. Bien. El básico, que dice definitiva psicoquinesia, nos dice que va a hacer X cantidad de daño, en este caso 100%, a un objetivo individual y va a aplicar escudo equivalente al 120% del ataque de Mu a todos los caballeros aliados durante una ronda. Este es el famoso escudo gris, no es el escudo doradito que se pone al frente. Ahora, ¿por qué tengo que explicar esto y por qué empiezan los problemas? Porque me está diciendo que la cantidad de escudo que va a poner es equivalente a su ataque cósmico. Y entonces, si vamos a leer las otras habilidades, que spoiler, todas son de puntos de salud, no tiene sentido que en esta habilidad me busque solamente ataque cósmico. Llegué a un punto en el cual pensé que tal vez existían dos armados de Mu, y los estuve probando. Uno con full ataque cósmico para meter un buen básico y poner muchos escudos a mi alineación, y otra en la que tenía todo puntos de salud. Y claro, el básico era muerto y me obligaba siempre a gastar energía. Entonces, una cosa no compensa con la otra. La única forma de contrarrestar esto sería jugando siempre con Pandora de los Canvas, porque cada ronda que va pasando, Pandora le va a dando daño a nuestras unidades según las marcas de serpiente. Claro, llega un punto en el que si Mu es solamente de puntos de salud y pone sus escudos, cuando Pandora en la ronda 3, 4, 5 le ha bufeado bien a Mu precisamente por el tema de los daños aumentados, lanzando un básico voy a poner unos escudos mucho mayores a lo normal. Claro, me están obligando a jugar con una unidad y con un armado en este caso un poco confuso. He probado todo, cuando lleguemos a los cosmos lo voy a explicar, pero sí, tengan en cuenta esto, el tema del básico es completamente diferente a las demás habilidades. Y para muestra, obviamente la segunda habilidad definitiva, Muro de Cristal. Muro dice que usa escudos o muros de cristal para poder rodear un caballero enemigo. Aquí Mu va a poner un escudo sobre un enemigo y hay dos posibilidades. Una en la que el daño que haga ese enemigo sea mayor a un tope que te pone Mu con esos escudos, y si sucede va a poner nuevamente los escudos a las unidades aliadas que estén más golpeadas. Y en este caso, si no termina haciendo todo ese daño, lo que va a suceder es que tranquilamente el daño o los muros, mejor dicho, van a mantenerse, es decir, el muro termina quedándose ahí y como no se ha hecho la cantidad de daño necesaria, va a empezar a paralizar a los enemigos. Ya saben, paralizar es esta clásica donde solamente puedes gastar energía y no puedes utilizar básico, y desactivar los cosmos, ¿ok? Nos dice que lo va a hacer si la velocidad es menor a la del caballero objetivo, es decir, que me están obligando además a que ponga esta habilidad sobre, por ejemplo, un soporte, y que no sea un soporte tan lento. Si lo voy a hacer, por ejemplo, sobre un Hashun que es muy lento y que es el penúltimo en moverse, solamente tengo una probabilidad de fastidiar a los últimos. Entonces, en resumen, si yo quiero hacer esta tech de desactivar los cosmos y de paralizar, me estoy obligando a hacerlo siempre en Ofiuco, por ejemplo, ¿ok? Y si quiero hacer la otra tech de absorber los daños para poner
poner escudos tengo que hacerlo sobre unidades que hagan mucho daño realmente. El tope de este es el 20% de los puntos de salud máximos de Mu, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos este tema, ¿no? De que vamos a poner esto y vamos a tener 20% de los puntos de salud máximos a nuestros propios aliados, y si se excede de nuevo el daño de los escudos, pues otro escudito del 20%. Esta es una buena habilidad, la verdad, y se presta para calcular ciertas cosas. Lo único que le podría criticar es el tema este bendito de que, oye, es por probabilidades y a las unidades más lentas, es decir, el básico de la exclamación incluso es mucho más fácil, o la habilidad de 1, estamos hablando obviamente de Mu dentro de la exclamación, porque nos permite jugar con eso. En cambio aquí realmente no es tanto así, y entonces aquí ya hay un tema complicado, vamos a dejarlo así, ¿no? Jugar con el RNG en este juego, sobre todo, es un dolor de cabeza, pero sigue siendo una buena habilidad. Después tenemos la definitiva Extinción Estelar. Nos dice que reúne el poder de las estrellas para asestar un golpe potente que va a hacer daño cósmico equivalente al 200% del ataque de Mu. Otra vez tenemos el tema del ataque, y uno diría, Hisoka, tú me dijiste hace rato que la primera era ataque, la segunda era puntos de salud y todas las demás también. Pero, ¿qué nos dice? Nos dice que va a aplicar a todos los enemigos este daño, y además le va a dar un escudo equivalente al 40% de los puntos de salud faltantes a todos los aliados. Pero ojo, no va a ser más del 20% de los puntos de salud máximos de Mu. El escudo va a durar 2 rondas, y nos dice que luego va a infligir daño verdadero equivalente al 40% de todos los escudos activados, y no más del 40% de los puntos de salud máximos de Mu. Es decir, daño verdadero va a ser equivalente a los puntos de salud, y el daño normal va a ser equivalente al ataque. Si se entiende esto, significa que Mu va a tener 2 daños a la hora de golpear, pero uno va a calcularse según tus puntos de salud, que van a ser el tope, y el otro va a calcularse según el ataque cósmico. Claro, si me haces elegir, prefiero subirle a los puntos, en este caso para los daños verdaderos, que van a irse en contra de todas las defensas. Entonces, de nuevo, tenemos un tema ahí con el armado que básicamente me sigue invitando a jugar con Pandora de los Canvas, ¿no? Porque claro, en rondas avanzadas Mu ya protegió y empieza a pegar, y si lo hace con las marcas de serpiente, pues de nuevo, ¿no? Estaríamos beneficiándonos 2 veces, porque tenemos un Mu con bastante puntos de salud, y por el otro lado porque tenemos un Mu que está siendo bufeado hasta cierto punto por Pandora de los Canvas, ¿ok? Y después nos dice, bueno, ojo con esto que vamos ganando, a diferencia de otras unidades, va teniendo también ciertas situaciones diferentes según el nivel de skill ups. Por ejemplo, desde nivel 2 no tenemos, pues, o mejor dicho, hasta nivel 2 no tenemos ese tema del daño verdadero según los escudos, ¿ok? Y tenemos la revolución de polvo estelar definitiva, que es una pasiva que nos dice que cuando la ronda de caballeros aliados con escudos, o sea, cuando se mueven, terminan, Mu va a hacer una asistencia, ¿ok? Dice que va a infligir daño verdadero y que no es menor al 100% del ataque de Mu. Y aquí dices, ok, bueno, y dice, pero no puede ser mayor del 160%, y además aumenta un 25% con cada ronda hasta 115%. El daño máximo aumenta un 80% cada ronda hasta un 400. Es decir, que necesitamos que avancen las rondas para que el hombre pegue más. Y nos dice que esto equivale al 40% de una acumulación de escudo, y va a priorizar como objetivo seleccionado en esta ronda, si no hay un objetivo que tú le hagas cuando se mueve tu propio aliado, va a seleccionar al enemigo con los puntos de salud más bajos. Este efecto se puede activar sobre cada caballero solamente una vez por ronda. Al comienzo de la batalla, los aliados obtienen un escudo equivalente al 12% de los puntos máximos de Mu. Y aquí empiezan los problemas. Si nosotros queremos meter el contraataque, necesitamos que los caballeros aliados tengan escudo. Pero claro, si vamos a enfocarnos en armar un Mu de ataque cósmico, todos esos escudos que vamos a poner van a ser muy chiquitos, porque aquí nos dice que el 12% de los puntos de salud máximos de Mu son el escudo. Y claro, si nosotros hemos buscado ataque cósmico, pues la vida es una porquería. Entonces, de nuevo, no tiene sentido. Sería mejor garantizar que todos tengan escudos para al menos poder pegar. Y de hecho, después nos dice que cuando Mu, y esto es completamente aparte de lo demás, cuando Mu recibe un escudo, o mejor dicho, recibe una curación, él va a ganar un escudo. Y
y este escudo es equivalente al 40% de la curación recibida y hasta un 40% de los puntos de salud máximos. De nuevo, si yo me he preocupado en buscar ataque para que las, en este caso, situaciones que se dan con el básico o con el tema de poner, en este caso, los daños de la definitiva, o si acaso por el tema de los daños de la asistencia, pues el escudo que voy a ganar es bajísimo, porque de nuevo, si bien 40% es bastante, estamos hablando de las curaciones que en este sentido las reciba él. Y claro, no tiene sentido entonces tener dos vertientes de daños cuando solamente nos podríamos enfocar en una. Para garantizar todo, yo lo que recomiendo aquí son los puntos de salud, pero de nuevo, seguimos pensando en Pandora de los Canvas, que aparentemente es su mejor aliado. Pero claro, explicado esto, entendido que hay dos posibles armados o una salida con armado basándote en un caballero adicional, tenemos que hablar precisamente de los cosmos. Ok, en los cosmos me he dado cuenta de varias cosas, de varios errores, horrores también, como suelo decir. Y es que este señor tiene un 80% más probabilidad de infringir estado de poder poner de manera random en caballeros que tú no sabes cuáles van a ser el tema de romperle central y de dar, en este caso, esta situación de parálisis. Pero ¿qué pasa si le metes parálisis a una unidad que sabes que sí o sí va a gastar energía? Pues que se la pela la parálisis. ¿Por qué? Porque dentro de la estrategia del oponente estaba precisamente pensado en que esa unidad iba a gastar energía. Por poner un ejemplo, digamos que a Manigoldo le metes parálisis, pero Manigoldo en su ronda, cuando se mueva, va a lanzarla de uno y le importa poco no meter, en este caso, el básico. Entonces hay situaciones que no me invitan a buscarle probabilidad de infringir estado, como he visto que algunos lo están haciendo. Y bien, en este caso también he estado calculando el tema del mejor cosmos rojo posible. No hay discusión, es Ojo de Águila, porque nos da 10% de puntos de salud, que es exactamente lo mismo que nos dan todos los otros cosmos. La única sería, bueno, Tebes, que nos da puntos de salud también, pero el problema de Tebes es que no nos está dando algo que nos sirva, nos está dando perforación después, y la perforación la verdad que no pesa. Hemos visto que el señor en su máximo esplendor hace daño verdadero. Entonces, en este caso, me conviene buscarle el ataque cósmico, que encima lo voy a ganar de una forma mucho más agresiva, porque este 6.46 más este 175 no son más que 348, sin tomar en cuenta que el Cosmic Damage se va a multiplicar al final. Entonces, este cosmos, el cosmos que de toda la vida y que seguramente muchos tienen, Ojo de Águila, es muchísimo mejor que todos los otros cosmos. De nuevo, salvo que me vaya a basar en ataque cósmico, tal vez sería Piedra Cósmica. Lo he probado y no lo recomiendo. Realmente recomiendo tener una base fuerte de puntos de salud. De hecho, lo que he tenido en este caso es darle prioridad a los puntos de salud. Eventualmente sí subir el ataque cósmico, pero de nuevo, los puntos de salud son lo que le dan más peso a las habilidades del propio señor Mu. En el tema de los amarillos, sí, es verdad, es una buena idea jugar con Liche Helado. Lo he visto en varios que me lo han estado también comentando. Liche Helado nos da resistencia, nos da puntos de salud, nos da puntos de salud máximos. Es correcto. Puede ser una opción, es muy viable si vamos a jugar con otro central. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si voy a jugar con Dorado, voy a conseguir una buena base de puntos de salud y de la mano, en este caso de Escarabajo, lo que voy a conseguir es que mi vida máxima va a estar muy elevada y cuando empiece la ronda voy a ganar 15% de vida adicional a eso. Con esto voy a hacer que tenga mi propio Mu muchos escudos. Voy a poder garantizar que el oponente en algunos casos ni siquiera pueda romper el escudo a pesar de ser atacante, aunque depende de qué atacante estamos hablando, y va a garantizar además de todo eso que los escudos que ponga Mu a los aliados sean mucho más grandes. Y con el tema de los daños no hay problema, porque al tener tantos escudos voy a garantizar que cuando se muevan mis unidades pueda pues yo sí o sí meter la famosa asistencia, ¿ok? Entonces Dorado solamente lo recomendaría si lo vamos a jugar con Escarabajo. Si tienen otra estrategia, recomendaría Liche Helado con algún otro central, pero estos dos tienen una sinergia bastante buena, tanto con este señor como con algunos otros personajes, como es el caso de Asgard que hemos visto en anteriores videos. Hablando de los azules, la verdad es que he estado viendo las diferencias con respecto a los cosmos, calculándolo por ejemplo con Nudo, que también es un buen cosmos, que me da lo que busco, ¿no? Puntos de salud, ataque cósmico y más puntos de salud. Pero lo cierto es que estos 1584 de puntos de salud que me da Gardenia es mucho más de lo que puedo llegar a conseguir aquí, y la diferencia adicional es que aquí me
está ganando velocidad. Que no estamos en una carrera de velocidad, pero es importante que tu unidad al menos se pueda mover antes que algunas. Porque imagínate que intentamos hacer la tech de poder controlar a algún personaje lanzándole el escudo para después meter la parálisis y romper centrales de los demás, pero resulta que somos tan lentos que se mueve primero todo el equipo del oponente. Entonces, claro, no tendría mucho sentido una de las habilidades de Mu, que se iría por la borda. Entonces, este es el resultado de ese Mu precisamente. Es un Mu que no busca perforaciones porque no las necesita, porque empieza a buscar daño verdadero, que tiene mucha base de vida, es verdad, pero eso se explica, entre otras cosas, por el peso del dorado y del escarabajo. Ahora, voy a ser completamente honestos llegados a este punto. Algunos me han dicho, oye, pruébalo con sangrado, pruébalo con el brillo, pruébalo con tal y cual. Entiendo la insistencia con respecto a los ataques que se hacen, o en este caso las asistencias que puede hacer Mu. He visto algunos que más loquitos que otros han decidido, por ejemplo, jugarlo con Elfo Sangriento para que haga asistencias cada que se mueve uno, para más o menos romper las defensas y terminar matando. Se vuelve una suerte de Artemisa S, o mejor dicho S, pero a sinceridad me parece que esta es una unidad que lastimosamente se ha quedado a medio camino. ¿Por qué? Porque está intentando compartir dos cosas, el ataque y los puntos de salud. Entonces los números no van a dar como dan con otros, como por ejemplo volverme loco y buscarle solo puntos de salud al toro, sacrificando incluso la velocidad. No, en caso de Mu, además de los puntos de salud, además del ataque cósmico, necesitamos algo de velocidad. No me parece una mala unidad, pero entra a pelear este rol defensivo con unas auténticas bestias. Y bestias que a veces solo tienen que estar paradas para hacer su trabajo, las cosas como son. Empezando por el toro, seguimos incluso con caballeros que, oye, te pueden dar supervivencia y no es un dolor de cabeza porque ni siquiera necesitan energía, como por ejemplo el señor Hashun. Hashun se para y ya está, a chuparla, está ahí en la partida, te va a empezar a curar y si se muere alguien más sigue curando y incluso después empieza a poner escudos. Y claro, con esos entra más o menos a competir el señor Mu. Sin embargo, ahora nos toca hablar de las alineaciones. Bien, en términos de alineaciones he estado probando algunas cosas y aquí vamos a hablar de sinergias muy interesantes que podrían en un futuro dar ciertos resultados. Tocaría ver algunas cosas yendo un poquito al futuro. No sabemos si de repente va a salir alguna unidad que haga algo con escudos, además de los que ya tenemos, o, ¿por qué no?, la renacida de Pandora de los Canvas. Todavía no lo sabemos. Pero bueno, volviendo al tema, en este caso, en esta alineación, intentamos ganar al desgaste. Un Thanatos que va a detonar 85 veces. Y claro, tenemos también la sinergia de que, recuerden esto, Thanatos hace daño verdadero. ¿Y qué pasa? Pandora nos da cada ronda ataque, 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 ataque. Va a llegar un punto en el que la detonación del Thanatos va a doler muchísimo, porque el daño verdadero obviamente se beneficia del aumento de los ataques y se salta completamente las defensas y las resistencias del oponente. Entonces, en esta estrategia, Thanatos es la verdadera estrella y además tenemos algo bueno, que cuando activa Sasha su propio campo, cada uno de estos personajes gana algo con el básico. Incluso Saori. Saori mete un básico y va a debufear al oponente. Mu mete un básico y ya sabemos lo que hace. Empieza a dar escuditos a todo el equipo. Thanatos gana ira. La señora gana marcas de la serpiente. Y este señor con el básico, el señor Asgard, lo que hace también es poner un escudo a la unidad que tenga menos vida, a la unidad que esté más golpeada. Y el escudo que pone él es bastante bueno. Entonces, claro, con una idea así, esta sinergia no es mala, pero aquí hay algo que me gustaría comentar. Si bien hemos dicho que el señor Mu se lleva muy bien con la señora Pandora Mariscal, que así es como la tengo, a la Mariscal del Inframundo, aquí hay una unidad que está pasando un poco desapercibida. Y si leímos las habilidades de Mu, no le va tan mal realmente. Estamos hablando de Saori. Saori, cada vez que cura, le va no solamente a subir la vida a todos los personajes, sino que gracias a la habilidad que hemos leído de Mu, va a estarle dando escudos. Va a llegar un momento en la partida que Mu va a tener tanto escudo que no va a tener ningún tipo de sentido. Y lo único que está haciendo Saori es curar, curar,
curar y Mu va ganando escudo, escudo, escudo. Llega un punto en el que va a tener el doble de vida, va a tener sus 100% de vida, sus 40% del escudo y un porcentaje adicional de lo que ha estado ganando gracias a los escudos, ya sea del propio Asgard o ya sea de la propia señora Pandora, porque como sabemos Pandora cada ronda va renovando los escudos y van siendo cada vez más grandes según las marcas de serpiente. Entonces esta es una estrategia en la que se busca validar los escudos, pero sin embargo, voy a ser honesto con ustedes, no es que me haya dado malos resultados, pero claro, si te van a jugar un brillo rápido, si te van a jugar tal o cual personaje, estaríamos obligados a banear. En este caso, lo obvio es banear primero al counter directo de esta alineación, que para mí personalmente es la señora Perséfone, porque nos está metiendo de lleno con la vida. Y recuerden, Saori sin vida no cura, Mu sin vida no va a poner escudos, o sus escudos van a ser muy bajos. La propia Pandora, si bien va a poner escudos, la vida que va a tener es muy pequeña, le quita supervivencia, y Asgard sin vida pega muy poco, es casi como lo mismo del toro. Y claro, después de eso estaríamos obligados a banear algunos velocistas, tal vez una Serafina para el tema del control, que también es un dolor de cabeza para el propio Mu, y obviamente la señora Artemisa. A ver, estamos hablando de los personajes más metas para banear, así que tampoco es tan difícil, pero sería para tema de duelos galácticos. Otra alineación útil sería esta de aquí, donde nosotros jugamos con el desgaste. Si se dan cuenta, hemos cambiado al tema de los atacantes. Habría que banear a Thanatos definitivamente, y lo que buscamos es ganar precisamente con la estrategia que habíamos comentado previamente, haciendo que nuestra Perséfone robe la vida, nuestro Alba vaya haciendo los daños, mientras entre Mu y la señora Pandora vamos generando escudos y obviamente curando, y con el miso que nos puede dar Sasha, ¿no? Esta es otra estrategia que es de desgaste, pero se presta para partidas lentas, para partidas largas. Yo entiendo que no es el gusto de todos. Ahora, otra alineación sería esta de aquí, en la cual lo que estamos buscando es que nuestro señor Manigoldo gane precisamente el tema de sus marcas, de que logre el mismo tener el fuego fatuo que se lo está dando Orfeo, que dicho sea de paso, a diferencia de nuestro anterior video, ya tenemos el rework. Justo llegó un día después de que yo grabé el video, porque lo grabé en la noche del día anterior y lo publiqué, y ya estaba el rework el miércoles, así que les recomiendo todavía más lo de Orfeo. 40% de daño adicional en cada uno de los stacks de la serenata es una auténtica locura. Les recomiendo que vean el video si no lo han checado. Y claro, en este caso tenemos reducción de daños, ya sea por el toro, tenemos reducción de daños, ya sea por el propio Shion Sapuri, y además de todo esto, como sabemos, el toro gana escudos conforme mete los ataques, y esto también le sirve a Mu a la hora de, por ejemplo, generar asistencias o darle supervivencia a un personaje. Cuando empieza la partida, lo primero que van a intentar hacer es matar evidentemente a Orfeo, es un pararrayos, y claro, si Orfeo se termina muriendo, no habría tanto problema, porque o se cargarían contra Thanatos o cargarían contra Manigoldo, y claro, uno de los dos va a sobrevivir y tú le puedes permitir que esa unidad siga en el campo gracias, entre otras cosas, al señor Mu, que te ayuda a aguantar. Esta es una alineación que, voy a ser honestos, Mu no tiene tanto peso, porque no se siente la diferencia más que esperar a que sobreviva para poder proteger. Y sí, esa es una realidad. Hay otras unidades como por ejemplo Neiros, que es mucho más activo, espera el daño, marca y se acabó. Ya te ayudó muchísimo más. Y claro, este es un daño preventivo, el que hace un control preventivo, el que hace en este caso Neiros, el que hace en este momento Mu es diferente, es un daño que es, o mejor dicho, una utilidad que es después de recibir los daños. Por eso podría ir en alineaciones donde tienes el tema de las resistencias. Como dato adicional del pobre Mu, digo pobre porque me parece que se queda a punto de nuevo, no es una unidad que no sea viable, quiero decir, puedes sacar partidas con él, es jugable, no es una piedra al final de la alineación, no es un espacio vacío, pero está compitiendo con gente muy top. Y bueno, lo que sí podría decirles es que una sinergia interesante es que cuando cura Ofiuco, él va a ganar escudos por la habilidad de que está ganando escudos según la curación, pero cuando por ejemplo es su turno
después de que Ofiuco activó las curaciones, como saben, se van curando las unidades que se van moviendo. Cuando él se mueve, va a ganar también escudo. Es algo interesante con, por ejemplo, Serafina también. Cuando Serafina lanza la ola, algo de escudo gana porque Serafina algo cura, y es algo que, oye, se agradece. Sin embargo, eso no nos obliga a jugar con esos personajes, como si es el caso de Pandora, que les estaba explicando. Lo de Pandora es una locura realmente, porque te está aumentando el daño mientras tú solamente estás buscando puntos de salud. En el tema de armados, de nuevo, les repito, esto es lo mejor que he podido hacer, o lo mejor que he podido encontrar, no por mi pool. No he podido encontrar esto por mi pool, sino porque es lo mejor según lo que he estado testeando. Y sí, créanme que lo he estado haciendo parte en stream y parte incluso fuera de stream. Bueno, sin más que agregar, muchachos, háganme saber cualquier duda o comentario abajo en los comentarios. Y oye, podríamos presentar algunas partidas con Mu, seguramente podríamos hacerlo en siguientes videos, pero ya les aviso, los MVPs no son precisamente, en este caso, los muros de Mu, ni mucho menos su ataque que se hace, sino más bien los atacantes que pueden sobrevivir gracias a los escudos. Bien, sin más que agregar, gracias a Nichi por la edición como siempre, y nos vemos en la próxima. Adiós.